Claro, y la inteligencia artificial nos dice que están todos y todas ansiosos de que esto parta. Solo decirles que entre las 18:30 y las 19 horas va a haber acá un panel con los expositores que están presentes y a continuación les voy a presentar a quien va a dar la partida a este seminario. Él está en Santiago, se va a comunicar telemáticamente con nosotros. Es Pablo Seger Fernández, que nos acompaña en la modalidad virtual. Como les digo, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Es académico en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Además es fundador de SourceBox, una empresa de automatización, y cofundador de Anastasia, una empresa de inteligencia artificial. Anastasia ha sido galardonada con el Premio Nacional de Innovación Aboni el año 2021 y junto a Pablo podremos explorar la revolución que representa la inteligencia artificial y su impacto en diferentes ámbitos. Pablo Seger, ¿cómo estás? ¿Nos ves, nos sientes, nos escuchas? ¿Cómo te va? Sí, Vamos a ver, perfecto, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Qué lástima Ahí no está poder Pablo. estar allá. Eh, y la verdad es que me fascina hablar de este tema. Yo ya tengo 55 años, pero cuando estaba en el colegio, en tercero medio, el año 84, no me pregunten por qué tuve un momento de claridad mental y decidí que la inteligencia artificial iba a ser mi camino y he estado dedicado a eso toda mi vida en realidad. Así que en eso estoy, dedicado a la inteligencia artificial. Fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos, me especialicé en esto. Volví, fui profesor de la Universidad de los Andes, fui parte de los equipos que armaron la Facultad de Ingeniería y las carreras de Ingeniería Eléctrica y Computación, pero seguí siendo un investigador y mi especialidad es el diseño matemático de los algoritmos con que funcionan algunos aspectos de la inteligencia artificial. Pero yo que decía que me iban a enterrar en la Universidad de los Andes, para mi sorpresa, el año 2011 ocurrió algo que les voy a hablar más adelante, y empezó a crearse una marea de inteligencia artificial, un tsunami de inteligencia artificial, que es lo que han estado haciendo alusión todos los que han hablado hoy día antes de mí. Y yo dije, si me quedo en la universidad voy a ver pasar esta ola, que es lo que he estado soñando toda la vida, así que me salí de la universidad y hice las dos empresas, que les voy a mostrar muy brevemente ahora. Eh, Debieran estar viendo mi presentación, la inicial. Estas son las dos empresas, Anastasia y SourceBox, y les voy a mostrar un pequeño video de cada una porque quiero que tengan una noción de lo que estoy haciendo. No solo es inteligencia artificial, sino que voy a ser incisivo con lo que voy a decir. Pero hay una cosa que quiero dejar, hay varias cosas que quiero dejar bien grabadas en la cabeza de todos los que me están escuchando. No me pregunten por qué. Latinoamérica es algo así como el 8,3% de la población mundial, pero somos como casi el 0% de la innovación tecnológica. Entonces, aquí hay un problema muy grande, porque yo lo que aprendí cuando fui a estudiar a Estados Unidos es que somos idénticos a los norteamericanos, a los europeos, tenemos la misma creatividad, la misma capacidad de trabajo, pero algo pasa en toda Latinoamérica, no es solo de Chile esto, que a pesar de ser el 8,3% del mundo, somos casi el 0% de la innovación tecnológica y la reacción natural de todo chileno es voy a ir a comprar la tecnología afuera, voy a ir a pasearme a Europa, a Estados Unidos, voy a cotizar y traigo acá. Y como que a nadie se le ocurre que se puede hacer. Entonces, eso lo pongo así delante de todos porque yo creo, mi explicación, es que siendo nosotros iguales al resto del mundo, lo único que explica esta enorme diferencia es que tengamos un problema cultural y que no nos creemos que somos capaces de hacer esto, de alguna manera. Hay muchas razones, en fin, los historiadores ahí hablarán, otros expertos, etcétera. Pero a mí lo que me dice esto es que en este continente, toda Latinoamérica, es más que un continente Latinoamérica, hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. Y tenemos muchos problemas muy interesantes en Chile, solamente debajo de la nariz, en las cuales nosotros somos los que podemos contribuir para resolver ese problema. Y si uno hace una solución tecnológica asociada a estos problemas que tenemos debajo de la nariz, ahora les voy a mostrar los dos que estoy atacando yo con las empresas, uno tiene una ventaja por sobre todos los que están vendiendo la misma tecnología y que están más lejos. Un alemán que esté ofreciendo una tecnología espectacular
en Chile tiene un problema. Es alemán, habla alemán, está lejos. Si lo mismo le ofreciera un chileno, ese chileno debiera tener una ventaja. La ventaja de saber exactamente lo que quieren los locales y por otro lado está cerca, entiende la cultura, entiende el idioma. Entonces hay un espacio para la localización y la personalización. Y ese espacio es suficiente para crear negocios. Entonces ahora lo que voy a hacer, discúlpenme, voy a estar cambiando todo el rato la presentación, les voy a mostrar un video de Softbox, en que se ve claramente lo que hacemos nosotros. Ahí. Este es un video que tenemos para explicar lo que hacemos nosotros. Espero que lo estén viendo. Si alguien me confirma si lo están viendo, fantástico. Esta es la máquina que nosotros tenemos. Son máquinas que se instalan en los centros de procesamiento de fruta. Y aquí tenemos andando un núcleo de inteligencia artificial que saca miles de imágenes por segundo y analiza millones de objetos por hora. Estas máquinas que hicimos nosotros, hasta donde nosotros sabemos, fueron las primeras del mundo de su tipo con inteligencia artificial. Y las ofrecimos acá, en Chile. Actualmente tenemos 35 máquinas operando en distintas partes de la zona central de Chile, procesando avellanas, nueces, almendras, con y sin cáscara. Pero lo importante es lo siguiente, y vuelvo a la reflexión anterior, del espacio que hay para hacer tecnología. Es que cuando fuimos el año 2013, auspiciados por Corfo, este proyecto nació con Corfo, que se convirtió después en esta empresa. Cuando fuimos a Estados Unidos a ver las máquinas, los campos allá son tan grandes que compraban de a dos de estas máquinas. Cada una de estas máquinas cuesta $200.000. Y en cambio, el agricultor chileno tiene un predio más chiquitito, entonces tiene menos recursos financieros y no le da para comprar la máquina. Entonces, normalmente lo que pasa es que se traen las máquinas y ciertos concentradores dan servicios al resto de los productores. Y se tienen que traer las máquinas por $200.000. Pero nosotros que teníamos control de la tecnología logramos hacer una máquina mucho más barata al punto de que la arrendamos, no la vendemos. Entonces el agricultor en la zona central ahora tiene dos opciones: la compra a los europeos, los norteamericanos por $200.000 o la arrienda a Softbox por 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, dependiendo del tamaño de la máquina, mensuales por los 6 meses que lo ocupa, y después nosotros se la retiramos, la arreglamos y al año siguiente le ofrecemos la máquina no solo renovada, sino que mejorada. Y eso está mucho más adecuado a la realidad financiera de lo que son los campos en Chile. Entonces, ese es un ejemplo de personalización, de localización, cómo el conocimiento del lugar permite crear negocios en los cuales uno puede meter tecnología. Eso es lo que hacemos en Softbox. Y esto ha permitido a muchos predios seguir operando en condiciones financieramente adecuadas. Y lo que nos ha gustado, porque tenemos mucho susto de que esto generara despidos donde se contrataran estas máquinas, pero está la necesidad de proceso de las empresas que producen este tipo de cosas, que lo que han hecho es aumentar la producción manteniendo a la gente en general. Todo lo que la automatización y la inteligencia artificial nos podría permitir. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a salir de acá y les voy a mostrar un video de una empresa que diseñamos, a esta le dedico prácticamente todo mi tiempo, a la que nosotros diseñamos un software que se llama Anastasia, en el cual le ayudamos a la pyme. La pyme normalmente es una empresa muy chiquitita, nosotros somos una pyme en Anastasia, en Softbox. Tenemos muy poco tiempo, tenemos que barrer nuestros locales, tenemos que recibir los paquetes, tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar los sueldos, tenemos que pedir crédito al banco y tenemos que comprar todo lo que necesitemos para satisfacer, en el caso de Softbox, la hechura de las máquinas, en el caso de Anastasia, lo que sea que necesitamos comprar. Entonces, la pyme se mete a nuestro software, instantáneamente la inteligencia artificial se conecta con los datos de la pyme, le proyecta lo que va a vender en la semana, le proyecta lo que va a ganar en la semana, le proyecta lo que no va a vender producto y que tiene sus inventarios mal estructurados. ¿Qué es lo que está pasando acá? Le estamos ayudando a la empresa a ver su futuro con más claridad. No se puede ver el futuro con claridad, pero uno puede mejorar. Y con eso, la pyme adquiere la capacidad de tomar decisiones más informadas acerca de cómo va a reaccionar en el futuro a consecuencia de las decisiones que tome. Esto es lo que hacemos nosotros en Anastasia. Y
son dos ejemplos que quería mostrarles acerca de lo que estamos haciendo nosotros para impactar la sociedad chilena con tecnología y de paso hacer un buen negocio. Nosotros pensamos que como país tenemos acceso a problemas únicos, no necesito hablarles de minería, no necesito hablar de los problemas que tienen en Aysén, problemas que pueden generar negocios, máquinas, cosas altamente replicables que se puedan vender en otros lados del mundo. No solo productos, sino que también las máquinas o los procesos asociados. Bueno, entonces, paro de hablar de mis empresas y ahora les voy a hablar de inteligencia artificial, que es mi tema. La inteligencia artificial, para mí, tiene un problema serio, que es el siguiente, que yo no tengo idea de lo que es la inteligencia. Yo he hablado con filósofos, he hablado con psicólogos, he hablado con psiquiatras, qué es lo que es la inteligencia, y nadie me dice algo, esto es. Y yo como pobre ingeniero, es difícil trabajar en algo que no puedo definir. Entonces lo mejor es anclarse en cosas que gente más inteligente que uno ha dicho hace tiempo. Alan Turing en los años 30 dijo, esto es el estudio de la máquina universal. ¿Qué es una máquina? Es algo que yo construyo, y universal porque tiene la pretensión de resolver todos los problemas que pueden existir. Pero esto es una máquina, o sea, así como uno va a la cocina y tiene la procesadora de alimentos, o el refrigerador, o tiene un auto, esto es una máquina. La inteligencia artificial no tiene nada de misterioso, es una máquina. Si uno estuviera enojado y tuviera inteligencia artificial, le podría pegar una patada y romperla. Pero, siendo más preciso, es una máquina que sigue un conjunto de instrucciones con los que procesa símbolos. Un conjunto de instrucciones. ¿Qué conjunto de instrucciones nosotros manejamos en el día a día? Por ejemplo, una receta de cocina es un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones para tejer a palillo. A mi señora le gusta tejer. Eso es un conjunto de instrucciones. En jerga computacional, eso es un algoritmo. Lo mismo, conjunto de instrucciones. Para procesar símbolos, números, letras, lo que sea. Cuando uno saca una imagen, una foto con el celular, está traduciendo todo lo que se ve en números, símbolos. Entonces puede procesar una vez más. Pero no es una máquina que solamente procese símbolos, porque eso podría ser una calculadora, sino que esta es una máquina que se autoajusta según los datos que se ve expuesta para explicar los datos. Entonces, lo muy importante, la máquina tiene que trabajar con símbolos, y dos, se autoajusta para tratar de encontrar todas las relaciones posibles entre los datos. Eso es una inteligencia artificial. Y aquí termino diciendo que esto es una metaciencia. ¿Por qué? Porque yo estudié ingeniería, fui a la universidad, me enseñaron ingeniería y ahora ejerzo como ingeniero. Uno estudiará Derecho, estudia el Derecho y sale de la universidad y se convierte en un abogado que ejerce el Derecho. Si uno estudia peluquería, le enseñan a ser peluquero y sale y ejerce peluquero. Bueno, esta es una disciplina que quiere hacer una máquina que haga todas las cosas que acabo de mencionar. Entonces es una ciencia inventada por el hombre, la única otra que existe con esta característica es la filosofía. Es una ciencia que le interesa todo lo que al ser humano le interesa, porque le interesa, ojalá, poder hacer una máquina que pueda hacer todas esas actividades. Entonces, si hay un avance importante en esta ciencia, tiene el potencial de poder afectar todo lo que el ser humano hace. Y por eso la importancia de la inteligencia artificial. Si estuviéramos hablando ahora de procesos para hacer mejor los tornillos, bien, pueden ser interesantes los tornillos, pero solamente afectan los tornillos. En cambio, si se descubre o se realiza un avance importante en inteligencia artificial, por la naturaleza de esta disciplina, puede afectar toda la actividad humana. Es decir, donde hay un ser humano se puede ver afectado por esta tecnología. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo partió esta historia? Es una historia que partió el siglo XIX. Charles Babbage, un inglés, inventó una calculadora mecánica, la máquina analítica. No la construyó, la ideó. En esa época no había Netflix y que la gente tenía tiempo, no había series. Y esta señora de acá, Lady Ada Lovelace, hija de Lord Byron, el gran poeta inglés, a los 18 años, más o menos, supo que Babbage había hecho esta máquina, y ella fue la primera persona del planeta que se le ocurrió que esta máquina podía convertirse en un computador general. Y siguió trabajando en estas ideas durante muchos años, y al final logró producir el primer programa de computación que se conoce, que son las instrucciones para esta máquina hipotética de Babbage. Ella fue la primera persona en la historia de la humanidad que conceptualizó la posibilidad de construir un computador general y escribió el primer programa de computación.
Sus ideas fueron olvidadas y después, basándose en sus ideas, Alan Turing en el año 36, formalizó matemáticamente todo. Y ahí ya de frente partió la computación como la conocemos nosotros ahora. Pero eso no es todo. La historia de la inteligencia artificial viene también de otro camino, lo que se llama ahora el conexionismo en algunos lados. Y un cirujano en los alrededores de Barcelona, a finales del siglo XIX, descubrió que nuestro cerebro estaba hecho de neuronas, puras células todas idénticas. En algún hospital, en los alrededores, sin ningún tipo de financiamiento del gobierno, eso no existía en la época, sin aire acondicionado, sin ningún premio, ni bono, ni viático, ninguna cuestión, se le ocurrió esto, pura genialidad. Después le dieron el premio Nobel por esto. En 1943, en plena guerra mundial, dos norteamericanos, McCulloch y Pitts, se les ocurre un mecanismo, proponen un mecanismo por el cual estas neuronas de Santiago Ramón y Cajal podrían autoorganizarse y generar comportamiento inteligente. Y rápidamente, el año 58, Frank Rosenblatt lo matematiza, lo convierte en matemática. Al mismo tiempo, tal como ya se mencionó, el año 56, McCarthy y otros acuñan el término inteligencia artificial. Fue una movida política, porque esto ya lo había inventado Turing. Lo habían tomado los ingenieros eléctricos y lo habían reducido a una disciplina que se llamaba la cibernética. Pero empezó a agarrar mucho vuelo y la gente dijo, ¿sabes qué? A otros también. Entonces se juntaron entre varios de los otros y dijeron, a esta disciplina la vamos a llamar inteligencia artificial, y ahí partió la inteligencia artificial con el término que nosotros. Matematizar las cosas. ¿Por qué es importante esto? Esto lo cuento divertido así. Resulta que hace 3 años, yo tengo 6 niños, descubrí que a la mayoría de mis niños les gusta el helado de vainilla. Yo el helado de vainilla lo encuentro detestable, un helado fome, yo lo prohibí en el planeta por una cosa inútil. Pero usted entenderá que eso es opinable. Nosotros nos movemos en una sociedad de cosas opinables, por ejemplo, que la Constitución sea así o asá es opinable, que si los discos pares tienen que ser rojo, verde o amarillo, bueno, ahí quizá uno podría discutir un poco más. Hay muchas reglas opinables. Pero reglas no opinables, 2 más 2 igual 4. Espero que nadie me la discuta. Si yo voy caminando y me tropiezo, me caigo como un saco de papas. A la fuerza de gravedad le importa un rábano lo que yo piense de la fuerza de gravedad. Me voy a caer como un saco de papa igual. Entonces los seres humanos nos movemos en un mundo de reglas discutibles, opinables, subjetivas, y un mundo de reglas objetivas. Entonces, cuando algo en la ciencia se traduce a las matemáticas, se objetiviza y se convierte en algo no discutible. Entonces, ahora les voy a mostrar brevemente este camino no discutible que se ha creado, para que vean la importancia que tiene. El año 57, un señor ruso, Kolmogorov, aquí saqué foto al paper original de él, nadie supo de esto hasta 30 años después. Acuérdense que en esa época, por la Guerra Fría, estaba dividido el mundo en dos, que no hablaba mucho una parte con la otra. Y este señor estaba al otro lado comparado con nosotros. Pero este señor descubrió el teorema que ahora se llama el teorema de aproximación universal. Que en el fondo, él dice, demuestra matemáticamente que sí se pueden construir inteligencias artificiales. Que sí es posible crear bloques Lego, por decirlo así, y ensamblarlos para crear cualquier figura. Que sí es posible, cualquier cosa que esté explicada con datos, construir una máquina que explique esos datos. Entonces esto es muy fuerte, porque si yo lo hubiese dicho y fuese una opinión mía, bueno, es una opinión nomás, es como el helado de vainilla. Pero si llega un matemático y demuestra que sí es posible, es como 2 más 2 igual 4, ya no se puede discutir. Entonces ya el año 57 se aprendió, esto lo supimos en el mundo occidental después de los años 80, se aprendió que sí se podía construir una máquina universal, sí se podía construir una inteligencia artificial. Y en los años 80 se descubrió cómo, porque Kolmogorov dijo, se puede, pero no cómo. Y en los años 80 se popularizó este algoritmo, Propagation Algorithm. El grupo Rumelhart lo hizo famoso el año 86, pero en realidad se había descubierto en paralelo en todas estas otras ocasiones. Lo que pasa es que ninguna de estas fue conocida. Ahora, ¿por qué fue conocida esta? Bueno, es un grupo que estaba ubicado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, justo cuando se largaron los computadores personales. Entonces, pudieron hacer cosas bastante más poderosas que todos los anteriores. Entonces, ya hay 2 cosas. Está demostrado que se puede hacer inteligencia artificial para cualquier problema con datos, y 2, se sabe cómo hacerlo. Bueno, esto siguió.
Pero el 2011, sorpresivamente, contra todo lo que se esperaba en el área, hicieron un descubrimiento fundamental en el laboratorio de Toronto de Hinton, que fue el mismo que estuvo en el grupo Rumelhart en el año 86. Este señor Hinton ha sido crítico para todo esto, muy importante. Y resulta que hicieron un sistema que superó al ser humano en reconocer imágenes. Le presentaban una imagen y decía, esto es un elefante, otra imagen, esto es un leopardo, esto es una persona, etcétera, etcétera. Superó la capacidad del ser humano para hacer eso. Y meses después estaban resolviendo todos los problemas que se consideraban difíciles en el área, y unos cuantos meses después se estaban resolviendo problemas que en mi área eran considerados de ciencia ficción. Uno decía, bueno, espero alguna vez en mi vida ver que esto se resuelva. Se resolvió meses después. Y esto fue el año 2011, 12 años atrás. Esto fue como que se rompió un dique. No se sabe porque esto es trabajo que está avanzando. Aparentemente hay estructuras matemáticas debajo, basado en ideas, por ejemplo, de Schwartz y Tishby de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que proponen de que habría estructuras matemáticas debajo que explicarían la creación de todos los sistemas complejos a partir de pasos sencillos. Eso en el fondo sería lo que estaría explicando este tipo de cosas. Pero les quiero dar un sentido bien claro de lo que está pasando. O sea, y voy a ir a la intuición de ustedes. Ya voy a explicar la frase de arriba. Este señor Hinton, el año 2006, publicó un trabajo en el que pidió a una inteligencia artificial que hiciese lo siguiente. Le dijo, mira, te voy a poner aquí en la entrada una imagen de 1000 por 1000 píxeles. 1000 por 1000 es 1.000.000, es decir, 1.000.000 de valores aquí en la entrada. Y en la salida vas a tener que generar la misma imagen de 1.000.000 de valores, 1000 por 1000. Uno dice, bueno, pero esto es medio estúpido, porque cosa agarrar la imagen y copiarla en la salida. No, porque aquí está la trampa. Le dijo, pero aquí entre medio, a medida que tú vas propagando la información, aquí solo vas a poder propagar 30 valores, no más. Es decir, vas a tener que reducir este 1.000.000 de valores a 30 y después de esos 30 expandirlos y hacer un nuevo conjunto de 1.000.000 de valores que ojalá se parezca a este. Es decir, vas a tener que aprender a reducir una imagen gigante a 30 valores y después reconstruirla a partir de los 30 valores. Ya, la máquina lo hizo, bien, ahí se ve un ejemplo. Se ve que no es perfecto, o sea, se pierde información en el proceso, pero lo hace. Pero aquí viene lo notable. Hizo el mismo experimento, pero en lugar de ponerle imágenes, le puso noticias. Noticias del diario, de Reuters. Hay un banco de noticias con 600.000 noticias. Entonces le ponía una noticia aquí en la entrada y le decía en la salida, me tiene que generar la misma noticia. Estamos hablando de palabras, señora, estamos hablando de una imagen. Pero aquí le dijo otra cosa. En lugar de 30 valores, va a tener que poner 2 valores. Es decir, cada noticia la va a tener que reducir a solo 2 valores. Por ejemplo, 1 y 2, eso es un punto en un plano. 3 y 4 es otro punto en un plano. Es decir, cada noticia en el fondo la transfirió a un punto. Y miren lo que quedó. Ahí están las 600.000 noticias. Un punto es una noticia. Y el sistema a partir de cada punto era perfectamente capaz de reconstruir la noticia. Ahora lo notable es esto, lo raro es esto, es que las noticias quedaron ordenadas por tema. Esto es absolutamente raro, porque esto es equivalente a entrar a un gallinero y que una gallina le empiece a hablar a uno en español. No tiene absolutamente nada que ver con todo lo que uno espera. Estábamos hablando de inteligencia artificial, de matemática, el background prediction algorithm, bla, 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 y de repente la cosa adquirió la capacidad de ordenar las noticias por tema. La pregunta es ¿por qué? Si nada en lo que el ingeniero le metió había noción de temas en las noticias. Eso es algo muy, muy raro. Y la razón es esta frase que está arriba, por supuesto, una frase que yo no la hice, estas son de filósofos, gente que lleva estudiando esto por miles de años. La razón sigue la verdad y la verdad sigue al ser. El ser es lo que existe. Y la verdad son las cosas que nosotros decimos sobre lo que existe. Que ojalá estén amarradas una cosa con la otra. Si yo digo un plátano es verde, eso no es muy cierto, eso no es la verdad. Es un enunciado simbólico que no está ajustado a lo que existe. Los plátanos no son verdes, bueno, hay plátanos verdes, normal. Plátano es azul. Y la razón es nuestra capacidad, la inteligencia, de generar enunciados simbólicos que ojalá se ajusten a la realidad, porque si empezamos a decir puras leceras que no se ajustan a la realidad, eventualmente algo nos va a pasar, a menos que estemos haciendo cuentos.
En el caso de la máquina, la inteligencia artificial genera símbolos que ojalá se ajusten a la realidad. Ahora, ¿por qué puedo ordenar las noticias? Porque la máquina está haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Yo todavía no me he leído el diario de hoy, ahí lo tengo pendiente para leérmelo en algún instante de la tarde. Yo no me puedo leer todos los diarios del mundo al mismo tiempo, pero estas máquinas sí. Entonces, son tantos los datos que hay de nosotros en la Internet que están todas las relaciones humanas reflejadas en todos los libros que se han escrito, en todas las noticias, todos los problemas políticos, está todo metido ahí. Y cuando uno suelta una inteligencia artificial a analizar estos datos, la máquina puede analizarlos todos, cosa que un ser humano no puede. Y como yo les dije al principio, se autoajusta para explicar las relaciones y descubrir las relaciones entre los datos y explicar los siguientes datos que vienen, lo hace. Y eso es lo que esta máquina hizo. Descubrió las relaciones que había entre las noticias y adquirió la capacidad de explicar las relaciones entre ellas. Ahora, esto no paró ahí. El año 2013 descubrieron que todo el lenguaje se podía convertir en geometría. Voy a hacer un ejemplito muy corto. Aquí está la palabra hombre y la palabra mujer, y resulta que están relacionadas por esta flecha. Yo tomo esta flecha y la pongo en tío, uncle en inglés, y me quedo exacto donde está tía. Y rey, le muevo la misma flecha y queda donde está rey. Entonces descubrieron que las relaciones entre las palabras en realidad eran relaciones de geometría, la misma geometría que uno estudiaba en el colegio cuando es chiquitito. Y las operaciones mentales que uno realiza cuando está pensando, en el fondo era todo un tinglado de operaciones geométricas. Y las máquinas sí pueden hacer operaciones geométricas. Entonces de repente, en forma inesperada, algo que nadie pensaba que esto iba a ser así, todo lo que está escrito pasó a ser manipulación de geometría. Y por lo tanto alcanza estas máquinas. Eso es lo que está pasando. Y por supuesto, las máquinas, uno les atribuye bastante más de lo que debiera atribuirles, porque son bastante más rascas de lo que uno piensa que son. Y una máquina en realidad no entiende con qué está trabajando. Trabaja con símbolos, pero no tiene idea de lo que son los símbolos. Entonces, si es música, si es video, si es imagen, si es texto, si es algo que está midiendo un sensor, le da lo mismo. Entonces uno puede mezclar todo este tipo de cosas. Y ha salido toda una serie de trabajos espectaculares en los cuales uno puede hacer todo tipo de mezclas. Aquí hay un ejemplo de que uno le pide a Midjourney, que es un generador de imágenes, que genere un diseño Lego en el estilo de Refik Anadol, que es un artista gráfico, que representa a Estambul como olas que se mueven. Uno puede, por ejemplo, tomar ChatGPT y pedirle que escriba una carta que sea alegre como la primavera de Vivaldi. Y hace algo. Para uno sería muy difícil hacer una cosa equivalente. Pero por otro lado, uno ni siquiera puede comprobar si lo que está haciendo es razonable o no. Porque, ¿cómo escribo yo en símbolos algo alegre como la primavera Vivaldi? Bueno, y aquí me voy a detener un poquitito más. Y caemos en lo que ahora está muy de moda, que es la inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT y los generadores de imagen. Y hay una cosa que hay un consenso que se está alcanzando ahora, que es que la inteligencia artificial no le va a quitar trabajo a nadie, pero a alguien que la usa sí. Ahora me contaba alguien que tiene a sus hijos en el colegio, me decía que su hija, su mejor amigo es ChatGPT, y lo usa absolutamente para todo. Es como una persona que tiene al lado todo el tiempo y le está preguntando todas las tareas, está haciendo todo con esto. Yo tengo un amigo que tiene una empresa que le ha ido muy bien, tuvieron que reestructurarla, contrataron una consultora, me dijo no se la pudieron, así que la cambiaron por otra consultora, tampoco se la pudo, así que al final aburrido le preguntamos a ChatGPT un plan de reestructuración y salió algo espectacular, me dijo. Y lo implementamos y nos ha ido fantástico. La pregunta que yo me hago es por qué la consultora no ocupó ChatGPT y le presentó ese mismo plan a mi amigo. Y pasó construyendo sobre eso. Fue un error de la consultora en utilizar estas herramientas. Y partir con ese desde, porque nosotros los seres humanos de frente somos más capaces que ChatGPT para muchas cosas. Entonces el error es sustraerse de esto inocuparlo. Pero también sería un error pensar que esto va a solucionar todos los problemas. Entonces ahora me voy a salir un poquitito de mi presentación y he hecho una selección de sitios web en distintas partes del mundo. Déjenme ver si puedo mover esta cosita aquí. eh, con las que yo les quiero mostrar. ¿Cómo puedo esconder esto? Bueno,
Les voy a... Ustedes ahora están viendo mi pantalla, aquí abajo en la pantalla está el buscador de Windows. Ustedes apretan esta B desde Bing y saltan a Bing, que es el buscador de Microsoft, y ustedes pueden buscar, usan el buscador de Microsoft, o pueden ocupar el chat, que es lo que estábamos viendo. Este es ChatGPT 4.0, el más avanzado que hay gratis, está disponible para todos. Sirve para programar, escribir cartas, recetas de cocina, lo que ustedes quieran. Tiene más de 1.100 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Déjenme aquí. Dame un segundo. Primero. Ya, ahí sí. Por supuesto, Google reaccionó y lanzó Bard, que hace lo mismo, pero lo hace con imágenes también. Ahora, ¿por qué se están peleando ellos? Ya lo voy a explicar. Pero fíjense que Meta, que era lo que era Facebook, lanzó el equivalente, que se llama Llama 2, pero gratis. Entonces uno dice, a ver, tenemos a Microsoft, a Google y a Meta a la velocidad del rayo largando todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, si bien ahora estamos todos pegados mirando las pantallas del celular, nosotros no somos personas que nos gusten las pantallas del celular, los teclados. A nosotros nos gustaría conversar. Lo que queremos es conversar. El ser humano conversa. Estuve con un amigo que es gerente general de una empresa muy grande en Chile y me dijo que tenía problemas con todos sus gerentes viejos. Yo tengo 55 años. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué es viejo para ti? Me dijo, todos los que tienen más de 40. Tenía problemas con todos los gerentes de más de 40 porque no eran capaces de subirse a todo este cambio digital. Pero si de repente aparece una máquina con la cual podemos hablar y que hace todo lo que nosotros queramos, desaparece el problema digital. Si todos sabemos hablar. Yo diría que incluso los más viejos saben hablar mejor que los más jóvenes, quizás. Entonces, lo que están persiguiendo todas estas empresas, en el fondo, es quién logra llegar a toda la humanidad conversando. Y por eso hay una batalla desatada ahora por esto. Y hay otras empresas como Anthropic, que está haciendo exactamente lo mismo y ofrece otro chat GPT para empresas. Está Cohere, que ofrece un chat GPT orientado solamente para empresas, en el cual uno le mete la información de la empresa y solamente atingente para la empresa sin ponerse creativo, es decir, es seguro. Nosotros hemos probado no esto, pero cosas similares funcionan espectacular. Y tenemos otro tipo de empresa que está haciendo cosas similares, pero con imágenes. Yo ya le hablé de Midjourney, que hace generación de imágenes a partir de texto, Stability.ai, Dream Studio. Todas estas son empresas que en materia de meses han logrado valer más de miles de millones de dólares. Y finalmente les muestro esta de acá, que se llama Runway, que es la mejor empresa del mundo para generación de video con inteligencia artificial. Y pues se las muestro porque es un ejemplo para todos nosotros. Los creadores son dos chilenos que se fueron a Nueva York el año, si no me equivoco, 2018, y hicieron esta empresa que ahora es la líder mundial en este tipo de cosas y vale más de 1.000 millones de dólares la empresa. Todo un ejemplo para todos nosotros. Ahora, ¿a dónde está yendo esto? Está yendo a lo que está tratando de hacer esta empresa Inflection y lo que están persiguiendo los otros también. Si uno retrocede 800 años y uno fuera un sultán de Persia, el sultán de Persia tenía un gran visir y varios grandes visires que le iban diciendo qué hacer. Uno ve Downton Abbey, esta serie de Netflix acerca de un lord inglés, y el lord inglés tenía un mayordomo que le solucionaba todos los problemas en su territorio. Uno está en la carrera de autos y está el piloto manejando y tiene al lado un copiloto que le va diciendo, oye, en 300 metros más baja la velocidad porque hay una curva de 90 grados, el terreno es suelto, así que frena un poco. Uno ve las películas, voy a saber, no sé si es cierto, pero me imagino que es cierto, pero está el presidente de Estados Unidos y aparece una persona que en la mañana le dice, mire, señor presidente, usted tiene que hacer esto hoy día, esta es su agenda. Y él navega por la vida, bueno, que hay hartas cosas que hacer un presidente, me imagino, pero hay alguien que se encarga de todo eso. Entonces, lo que están viendo ahora, que la posibilidad de que podamos conversar con las máquinas con estas tecnologías generativas, ha abierto la posibilidad de que realmente se integre toda la humanidad a este avance enorme. Y empresas como esta, como Inflection, están desarrollando asistentes virtuales
pero ya no chatbots, sino que sistemas inteligentes que lo pueden a uno realmente asistir en las tareas del día a día. Agenda, remedio de los niños, eh, reuniones importantes, aspectos de contrato, revisión de cláusulas de un contrato. Estoy tirando lo primero que se me ocurre en la cabeza. Y uno dice, bueno, ¿será cierto esto? Bueno, esta empresa de acá, probablemente ustedes no han escuchado nunca de esta empresa, se llama Qualcomm. Qualcomm es una empresa que diseña chips, pero diseña una parte de los chips que están en los celulares de prácticamente todos ustedes. Esta es la líder mundial en hacer una parte específica de los chips de los celulares. Lo ocupan los celulares Android y los celulares Apple. Y resulta que anunciaron el 18 de julio que ya tienen en desarrollo un chip que va a correr en forma nativa en los celulares Llama 2 de Meta, de Facebook. Es decir, estamos a meses o un año de que todos los celulares nuevos que salgan van a poder procesar en forma nativa y operar con estas capacidades cognitivas de estos sistemas a gran velocidad con toda la gente que tenga un celular del planeta. Entonces no estamos hablando de algo que va a ocurrir quizás, la película que veo una ciencia ficción, no, estamos a meses de que esto ocurra y de poder hacer interfaces. Yo pensando como empresa, por ejemplo en Anastasia, estamos pensando en el desarrollo de una interfaz que le permita a la pyme llevar todo su sistema de inventario y las platas que necesita, las proyecciones de plata que necesita para los bancos, llevarlas hablando, y con eso desaparece la necesidad de tener una pantalla. Entonces, este es el estado del arte de lo que se puede hacer ahora con tecnologías generativas. Ya me quedando poco con la presentación, si no lo voy a latear mucho más. Pero ¿a dónde vamos? Porque uno escucha todo esto y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será cierto, no? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que nuestra sociedad está construida en base a nuestras limitaciones. ¿A qué me refiero con eso? Yo experimento el mundo en forma limitada. Yo, por ejemplo, no tengo idea si ahora en Coyhaique está nublado o hay sol, porque no puedo estar allá. Pero estas máquinas, actualmente una máquina de Google, está recibiendo correos que están siendo emitidos en Coyhaique y en Santiago. Entonces sabe cosas de Coyhaique y Santiago a las cuales una persona no tiene acceso, porque tiene acceso en paralelo a todos estos datos. Además, yo tengo capacidades cognitivas limitadas. Cuando yo tenía 3 años, la cabeza no me funcionaba bien todavía. Y cuando tenga 120 años, tampoco me va a funcionar bien. Bueno, ojalá que siga, uno nunca sabe, pero lo más probable es que no. Peor aún, yo estoy seguro que ahora hay cosas que yo aprendí en la universidad las cuales no me acuerdo, se me borraron de la cabeza. Entonces, la cabeza tiene límites, pero tiene límites de otro tipo. Por ejemplo, según los neurocientíficos, uno puede manejar 7 cosas en paralelo. Yo digo, ¿yo de dónde? Con suerte manejo una. Pero 7, no 300. Estas máquinas pueden manejar 10.000, 100.000, 1.000.000 en paralelo. Entonces no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. También yo tengo una vida con extensión limitada. Yo en 100 años más voy a estar bajo tierra hace rato. Y todo lo que yo sé se va a perder. En cambio, va a estar ChatGPT versión 3247, que solo va a ser mejor que la actual. Entonces, esta tecnología solo va a mejorar. Y además, pienso en todo lo que llevo hablando yo y lo poco que les he dicho, o mucho, en términos humanos quizás mucho, pero si lo hubiéramos escrito serían pocas palabras. Estas máquinas pueden transferir cantidades infinitas de información a extremadamente alta velocidad. Entonces, estamos enfrente a una tecnología que no tiene nuestras limitaciones, que solo va a mejorar y va a ir llenando todas las áreas de la actividad humana. Entonces esto plantea un problema completamente distinto porque nuestra sociedad está estructurada, la sociedad chilena y todas las sociedades humanas, están estructuradas en torno a nuestras limitaciones. Un gerente general de una empresa normalmente tiene 7 gerentes debajo y a su vez esos tienen 7 subgerentes, pero no hay un gerente general que tenga 60 gerentes debajo. A nadie le da la cabeza para administrar una cosa así. Entonces, nuestras limitaciones han impuesto históricamente una jerarquía en la sociedad. Pero si uno de repente empieza a estar potenciado con inteligencia artificial, quizás puede manejar 60 gerentes. Entonces, la aparición de esta tecnología, que tiene esta capacidad de operar en forma aparentemente inteligente igual que nosotros, en algunos aspectos al menos, ofrece la posibilidad de rediseñar aspectos importantes de cómo está estructurada nuestra sociedad.
Y ese es el desafío al que nos vemos impuestos. Y por eso, yo lo digo esto como en forma ácida y para despertar el interés, pero quizás en 1000 años más, cuando los libros de historia hablen de esta época, no digo esta época, digo estos meses en que estamos nosotros ahora, van a hablar como estos meses, el momento en que la inteligencia artificial se empezó a desplegar en el mundo, y quizás le dedican un par de notas a pie de página a todo el Renacimiento y a la Guerra Mundial. Y van a decir que este suceso que estamos viendo ahora fue más transformativo de la sociedad humana que todo lo que ha vivido la sociedad humana en los últimos 1000 años. Muy discutible lo que estoy diciendo, pero lo digo solamente para despertar nuevas formas de pensar. Ahora, ¿dónde vamos a ir nosotros? Bueno, tal como se mencionó antes en el caso de Kasparov y el ajedrez, resulta que se han hecho experimentos, este es un experimento del año 2013 en el laboratorio de robótica de Carnegie Mellon, el mejor del mundo. 3 soldadores expertos, calificados, certificados, 89 horas, necesitan 89 horas para soldar el chasis de un Humvee. Cualquiera de ustedes, uno solo, yo, cualquiera, sin ningún tipo de conocimiento, utilizando el sistema robotizado que ellos hicieron, podía hacerlo así, en esta cantidad de tiempo. Entonces, lo que se postula ahora es que estamos yendo a lo que se llama un escenario centauro, en cual hombre y máquina trabajan juntos, en que ciertas partes complicadas las toma la máquina y otras partes propias de los seres humanos las tomamos los seres humanos. Y esto permitiría aumentar la eficacia, la eficiencia a un nivel que es imposible con seres humanos. Algo parecido, me tomo de lo que se mencionó el ajedrez delante, ahora resulta que están saliendo toda una serie de ligas de gente que juega con máquinas en ajedrez. Entonces la gracia que tiene es que jugadores que nunca habrían sido grandes maestros ahora pueden jugar a nivel de gran maestro y equipararse con el gran maestro. Y lo que ha hecho es abrir nuevas formas de jugar ajedrez. El ajedrez está muy activo en el mundo ahora, que están jugando hombre con máquina y jugando muchos seres humanos mucho mejor ajedrez que antes, porque están potenciados con las máquinas. Es un ejemplo de lo que probablemente va a pasar en muchas áreas. Ahora, esto es una distinción que a mí me gusta mucho, de los griegos antiguos, 2300 años de antigüedad. Los griegos dijeron, miren, el hombre es ocioso, pero ocioso en el sentido filosófico. Ahora tenemos esta palabra, la usamos de otra manera, pero los griegos lo usaban de esta manera. Decían, miren, los hombres hacemos algo que no hemos visto que los animales hagan. A nosotros nos gusta ver lo verdadero, lo bello y lo bueno. Nos gusta a nosotros experimentar. Me gusta comerme un buen plato de cazuela, me gusta ver una buena película, me gusta ver una puesta de sol. Yo nunca he visto, dijeron los griegos, a un perro diciendo qué bonita la puesta de sol. A discutir lo que estoy diciendo, pero los griegos, 2300 años atrás, dijeron esto es único del ser humano, el ocio. Y el ocio lo quiere experimentar el ser humano. Uno no puede decirle a una máquina que experimente por uno las cosas buenas. Entonces, se piensa que si la máquina se empieza a hacer cargo de montones de cosas que ahora no hacemos cargo, esto es algo que nunca se va a poder hacer cargo. Uno va a querer viajar y ver algo bonito. Por ejemplo, yo ir a Coyhaique, Balmaceda, ir a recorrer todos los puertos en la zona. Eso me gustaría hacerlo a mí. ¿De qué me sirve que vaya una máquina y lo haga por mí? De nada. Entonces, el ocio va a empezar a ser cada vez con más fuerza, se postula, el centro de la actividad comercial. Y por otro lado, los griegos dijeron, la actividad del ser humano se dividen en dos cosas, el ocio y todo lo que no es ocio, la negación del ocio, el negocio, negación del ocio, de ahí viene la palabra negocio. Y es toda actividad que tiene como fin la supervivencia del ser humano. Esto, aquí lo más probable es que se le meta toda la inteligencia artificial, toda la automatización que se pueda en todos los ámbitos, en todos los momentos, en todo lo que se pueda. Pues si a nosotros pudiéramos no hacer nada para sobrevivir, lo haríamos. Pero siempre vamos a querer esto, el ocio. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Escenario centauro y por otro lado la división entre ocio y negocio. Entonces uno muchas veces, ahora me llama mucho la atención, tengo gente que ha trabajado en hoteles y me dice, mira, si la gente que viaja ahora en realidad está acumulando experiencias. Claro, quiere gozar ella esas cosas. Eso no lo puede hacer una máquina. Eso nunca va a ser dominio de una máquina. La máquina va a poder ayudar a que la experiencia sea mejor, pero la máquina no va a poder gozar por uno. Bueno, me quedan solo 2 diapositivas y termino. Este es el problema más difícil que hay en inteligencia artificial, que es la intersección entre la ética y la inteligencia artificial.
¿Por qué? La inteligencia artificial, como yo le dije antes, es una máquina. Ustedes han visto una máquina, un tractor es una máquina. Este es una máquina más inteligente, más que despliega un comportamiento más complejo, pero es una máquina. Las máquinas no son libres. Un tractor no dice, uy, me duele una rueda, hoy día no quiero trabajar, no, yo opino que esto no hay que arar acá, no, los tractores no son conscientes. En cambio, todos nosotros somos seres, lo que se llama agentes morales. Tomamos decisiones, somos libres. Entonces, ¿cómo hacemos que una máquina, como la inteligencia artificial, que es como la juguera de cocina, se mueva en forma natural en un mundo que es esencialmente ético, que es el nuestro? Este es el problema más difícil, porque es como, no sé, pues, es como tratar de hacer de que la gallina a la que yo hablaba antes se convierta en un tigre, digamos. O es gallina o es tigre, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial se comporte de manera ética? O respete los límites de la ética. Eso es lo difícil. Y este es un problema de juguete para mostrar lo difícil que es esto. Por ejemplo, una inteligencia artificial en una cadena de farmacia, nosotros atendemos una cadena de farmacia, te podría ser un caso que nos ocurra a nosotros, detecta que alguien compra insulina, la máquina establece que es diabética y para aumentar la venta, el algoritmo dice, le vamos a vender Super 8 a este señor. Entonces, cuando yo hago esta presentación en público y le pregunto a la gente qué opinan de esto, la gente me dice, no, pues está mal, ¿cómo le vamos a ofrecer dulce a un diabético? Eso no se hace. Pero resulta que la máquina, por alguna razón, captó que esa señora siempre venía con su hijo. Y la señora siempre compraba un Super 8 para su hijo. Entonces, fíjense el dilema que tengo yo como fabricante de la inteligencia artificial. Considero y tomo en cuenta que, o sea, reduzco toda la gente a niños y los trato como niños y les quito su agencia, su capacidad de decidir y yo decido por esa niña, esa señora, por ejemplo, y me doy cuenta que es diabética y digo, no es diabética, así que yo no le he prohibido a una máquina que le ofrezca cualquier cosa dulce. Yo estoy tratando de alguna manera como un niño a esa señora. ¿Tengo derecho a hacerlo? ¿Es bueno que lo haga? Pero por otro lado, si no lo hago, arriesgo a que algún periodista en algún diario de repente diga, Pablo Seger tiene empresa que le ha ido muy bien porque le vende puro Super 8 a los diabéticos y me hacen pedazos y yo quiero. ¿Qué hago? Bueno, este es un problema muy complicado. Yo lo estoy tratando en forma cómica acá. Pero esto es probablemente el problema de la inteligencia artificial. Finalmente, para terminar, les recomiendo leer este libro, The Technology Trap, que es muy bueno, que habla de los procesos de innovación y lo que está implicando todo este cambio de la inteligencia artificial en el mundo. Realmente bueno. Les digo dos cosas. Una, la revolución industrial inglesa fue terrible. Ocurrió en Estados Unidos y en Inglaterra. Fueron 40 años de gente muriéndose de hambre en las calles. El que quiera saber más detalles, que se lea los libros de Oliver Twist, de esa época, Charles Dickens, principio del siglo XIX, y va a tener una idea muy clara. Ahora el libro dice, esto no va a ocurrir en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, la gente en todas las sociedades vota y no va a dejar que eso ocurra. Entonces estamos enfrentando probablemente un cambio tecnológico mucho más grande, muy superior a todo lo que hayamos enfrentado, pero los sistemas políticos que tenemos armados van a proteger a las sociedades para que no ocurra con la población lo que ocurrió con la revolución industrial. Bueno, con eso termino y doy paso a preguntas. Gracias, Pablo. Un aplauso, realmente notable la presentación. Bueno, como él los invitó, el que quiera plantearle alguna inquietud, tenemos ahí a Carlos que estaba a cargo del micrófono, así que el que quiera pide la palabra nomás, levanta la mano y si le quiere preguntar algo a Pablo Seger, no hay ningún problema. Reflexión o pregunta, lo que ustedes gusten. Él está absolutamente disponible para hacerlo. Están todos como obnubilados, quedaron muy reflexivos todos, parece. Bien. Bueno, te queremos contar que acá estaba bonito el día, no estaba nublado, así que te podemos informar que... Me lo perdí. Te lo perdiste, sí. Ahí tenemos algún... ¿No? ¿Sí? Hay alguien, ahí están levantando la mano atrás. Ahí, Pablo, te van a... Si Hola. tú no lo escuchas, yo te la replanteo.
Hola, yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy Magdalena, vengo a Chile y mi duda es sobre el tema del chat GPT y toda la inteligencia artificial. Siempre me ha quedado la duda del derecho de autor. Finalmente la información siempre sale desde alguien, desde un punto, y nunca, o sea, de hecho siempre está tirada hacia algún lado. No sé nunca he entendido muy bien cómo realmente funciona. Esa es mi pregunta. Ajá. Es una muy buena pregunta. Lo primero que quiero aclarar que ChatGPT no copia texto y lo pegotea, hace otra cosa. Reduce la información a estos espacios matemáticos y ahí genera contenido original, por decirlo así. Sí, sí, Entonces, perfecto. es muy difícil el problema del derecho de autor, porque es parecido, pero no tan parecido. Entonces, ¿cuánto hizo la persona, cuánto no hizo? Y ahora hay muchos problemas en Estados Unidos precisamente con este tema, porque hay gente que está diciendo, mira, esta máquina está copiando mis libros, por favor. O sea, esto no puede ser. Entonces, efectivamente, eso que tú acabas de mencionar es un problema muy serio. Y por eso están saliendo estas versiones de ChatGPT que yo les mencionaba, que pueden operar las empresas, que se limitan a dar información que uno le ha dado sobre la empresa y no dan nada más. Entonces están aprendiendo a domar este animal, digamos. Y, Esa es una cosa. perdón, Dale. por ejemplo, que venga de Meta, información de redes sociales. Bueno. Me da un poco de ¿Qué pasó? Me que quedé me con la están pregunta pidiendo que medio. me pare. Pero Ya, ok. información que venga de las redes sociales, ahí asumo que en el fondo el derecho lo estoy dando yo antes, en las redes sociales, pero que se informe a alguien como desde mi parte, no sé si ahí es como muy ambiguo, por decirlo de alguna forma, si es que estoy dando o no el consentimiento. Bueno, ahí yo me cuelgo de lo que decía la senadora. Efectivamente, Chile es pionero en la legislación de neuroderechos, que yo creo que es crítico, porque imagínate, yo consentía todo en Facebook, yo tengo cuenta Facebook, pero ¿cuánto? ¿Hace 15 años? Hace 15 años estas cosas no existían, entonces significa el consentimiento que di hace 15 años para que hagan lo que quieran con la información mía los siguientes 60 años, no tengo idea, pero eso hay que legislar. Ahora, hay una simetría con respecto a los datos, dado que levantaste el tema, que hay un elefante en la pieza que nadie está viendo, a mi juicio, que puede ser más grave, que es, estamos muy preocupados de la información que sale de nosotros, pero no estamos preocupados en legislar la información que nos llega a nosotros. Entonces usted va a decir, bueno, ¿de qué me está hablando? Bueno, fíjense qué curioso que estamos todos acostumbrados que el control de la pantalla del celular lo tiene Google. ¿Por qué no el control de la pantalla del celular no lo tengo yo y yo digo, ¿sabes qué más? No quiero ver nunca más árboles verdes en la pantalla de mi celular. Quiero ver solamente los árboles que sean amarillos, por decir cualquier lecera. Y ¿sabe qué más? Me cargan los elefantes, yo no quiero ver nunca más un elefante, quiero ver solamente leopardo. Yo no quiero ver, no tengo idea, cualquier cosa. ¿Por qué el derecho de lo que se muestra en la pantalla se lo entregué a las empresas? Entonces, a mi juicio, hay una simetría ahora, están todos enfocados en legislar los datos que salen de mí, pero nadie está preocupado en legislar los datos que me llegan a mí. Entonces se producen desórdenes como el siguiente. Los niños que tienen acceso al celular, en el fondo, se escudan estas empresas en que alguien dio un consentimiento en alguna parte, pero los niños están expuestos a todo tipo de información que no deberían estar expuestos. Y es porque no tenemos ningún tipo de control. En fin, ahí se puede hablar mucho. Muy Perfecto. buena pregunta. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Paula? Acá al fondo también hay un participante que levantó la mano. Te pedimos que te pongas de pie para que él te pueda ver también y te pueda responder. Sí. Hola, te habla Álvaro Contreras de Corpaisán. Mi consulta tiene que ver con la educación en este contexto de revolución de la inteligencia artificial. En particular sobre desde qué paradigma la vamos a tener que replantear. ¿Qué es lo que vamos a entender como aprendizaje, como un aprendizaje útil en un contexto donde vamos a estar como, bueno, todo lo que usted mencionó respecto a una transformación tecnológica sin parangón? Eso. Es una buena pregunta. Yo no tengo respuesta a eso,
tengo un par de ideas sueltas, pero la verdad que es muy discutible. Yo creo que aquí cada uno de nosotros tiene opiniones que son igualmente valederas, pero si uno retrocedamos 2000 años. Hace 2000 años no había abogados, no había ingenieros, había gente que sabía técnica, había artesanos. ¿Por qué digo esto? Hay profesiones que existen solamente porque en la época en que uno está el problema y se aprendió a resolverlo y gente empieza a estudiarlo y aparece una profesión. Les doy como ejemplo a mi padre es arquitecto, pero se dedicó al cálculo estructural, que es ahora considerado un ingeniero. Entonces él me decía que a principios de los años 70, él por lo que cobraba por calcular una casa, demoraba como un mes en calcular una casa, la familia vivía un mes, cobraba un mes lo comía por los servicios, un mes de trabajo, un mes de sueldo, la familia, yo ahí cabros chicos, todos vivíamos un mes. Pero me dice que ahora con la técnica, resulta que calcula la casa en un día y medio y solo puede cobrar un día y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ingenieros estructurales ahora son muchísimo más eficientes que antes y se necesitan mucho menos ingenieros estructurales que antes. Entonces, las profesiones son así. El derecho es una profesión, la ingeniería es una profesión, los traductores son una profesión. ¿Qué cosas no son una profesión? Por ejemplo, estudiar psicología. No, psicología también es una profesión. Pero estudiar antropología, que eso no es una profesión. Estudiar psicología, filosofía. Cosas que uno estudiaría por gusto, estudiar arte. Todas esas cosas que uno estudia por gusto van a existir siempre porque están más relacionadas con el ocio. Entonces yo diría que algo que de frentón el ser humano siempre tiene que estudiar son todas las cosas relacionadas con el ocio. Pero fíjense que el ocio puede ser hacer videojuegos. No sé si ustedes han jugado Call of Duty, que es un juego que mis niños juegan. Eso es un juego. Y hay negocios enormes detrás de eso. Y van a seguir jugando. Entonces, el ocio no es solamente ir a ver obras de arte en un museo, sino que también puede ser diseño de videojuegos. O realidad virtual, que se mencionó hace un rato. De esto da para mucho. Entonces, esa es una beta con respecto a qué estudiar. Eso siempre va a tener validez para mí. Y tiene más validez en función de lo que voy a decir ahora. Si bien yo soy ingeniero y sé matemática y bla, 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 y me gusta la matemática y la inteligencia artificial, la cuestión, se necesita, además de gente que sepa este tipo de cosas que hay que estudiarlas, se necesita gente que además sepa muy bien qué es el hombre. Antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos. Porque este problema, el gran problema que hay es que todas estas herramientas han sido diseñadas por gente como yo, encerradas en algún lugar programando, con muy poco conocimiento de lo que es el ser humano. Entonces, ahora yo creo que es más crítico que nunca, además de estudiar las cosas que se llaman STEM, estudiar todo lo relacionado muy bien con entender al ser humano. Ahora es más crítico que antes. Entonces, yo creo que va por ahí. Ahora, con respecto a las prácticas de estudio, yo creo que ahora pedirle a un alumno que traiga un ensayo es arriesgarse que le traigan una cosa hecha por ChatGPT. Entonces, yo, si fuera profesor, yo fui profesor 15 años, yo le diría a todos mis alumnos, saben que más usen ChatGPT hasta en la sopa si quieren, pero ustedes vienen y me hacen una presentación en público. Cuando la gente habla delante de uno, sabe al tiro si es que sabe o no sabe. Entonces, quizá hay que volverse más humano en la interacción. Eso, no tengo más que decir, para que vean la pobreza de mi respuesta. Gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere? Néstor Eduardo Cruces te va a plantear también una interrogante. Sí, muchas gracias. Excelente presentación, Pablo. Quedamos todos anodados, obviamente, con esa información. Me pregunta algo muy práctico. Inteligencia artificial y democracia. ¿De qué manera candidatos, ¿no es cierto?, pueden hacer un estudio poblacional de determinar qué discurso hacer, ¿no es cierto?, y pedirle a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que me dé el discurso de tal manera que yo capte esos votos que necesito para adquirir el poder? Exacto. Se dice, hay en un artículo de la revista Foreign Affairs de hace como 6 años, una cosa así, que el mayor riesgo que se presenta con la inteligencia artificial es que esto sea utilizado por un sistema político para lograr un control de la población
ni soñado anteriormente en toda la historia de la humanidad. Y que uno no logre sacarse el sistema político nunca más de encima. Ese es el mayor riesgo, porque sería una especie de dictadura, por decirlo así. Y es yo diría lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque obviamente hay que digitalizar el Estado y la sociedad, por los aumentos de eficacia, de eficiencia, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a rayar la cancha para que no suba alguien al poder y se haga del poder y no lo vamos a sacar nunca más? Ese es lo que vamos a tener que tener mucho cuidado. Ahora es muy complicado con el asunto de los fake news, de las noticias falsas. La verdad que yo no... Por eso yo decía el derecho a controlar que me llega al celular. Porque yo no puedo... con la inteligencia artificial es tanta la información que yo puedo generar que yo no puedo distinguir qué es cierto de lo que no es cierto. Entonces yo me meto a Facebook, me meto a Instagram, me meto a TikTok y la verdad que no tengo idea ni siquiera si los videos ya son ciertos o no. Entonces, quizás, esto son ideas, puede ser muy malas, ríanse de mí si quieren, pero quizás tenemos que volver a la mentalidad de los pueblos antiguos en que si llegaba un extranjero, todos sabían que era un extranjero. O sea, de alguna manera, si yo logro adquirir el control de la interfaz del celular, yo puedo controlar quiénes veo y puedo construir una comunidad, pero que la comunidad no me la construya Facebook. Que eso es lo que está pasando ahora. No sé, son ideas sueltas, ¿no? Quizás son pésimas ideas. Bien, Pablo, muchas gracias. Aquí hay una última pregunta que te quieren plantear. Acá en primera fila, por favor, chiquillos del micrófono. Pablo, muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Pedro Sanzana, de la empresa Patagonia Rob. Me quería tomar un poco de tus palabras cuando mencionas que no se va a quedar sin trabajo, o sea, la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie, sino quien no use inteligencia artificial. Pero desde ese punto, ¿cómo nosotros logramos desde las políticas públicas o desde la empresa o desde distintos niveles generar que ese conocimiento sea masivo? O sea, ¿cómo les enseño de manera masiva qué estrategia uso para que esa herramienta o esa máquina, como tú lo planteas, la podamos usar todas las personas? Esa es una preguntota, digamos, muy grande. La verdad que no sé. Yo creo que no hay una respuesta, yo creo que hay miles de respuestas. Mi forma de dar una respuesta a esto es, por ejemplo, con Anastasia y con SoftWorks. Con eso yo sé que puedo tocar algunos sectores chiquititos de la sociedad chilena, ojalá no tan chiquititos, para que me vaya bien. Pero, ¿por qué lo digo así? Porque hay un riesgo que nosotros corremos como Chile, que si nosotros no somos capaces de resolver estas preguntas nosotros a nuestra pinta, corremos el grave riesgo de que tengamos que bailar al ritmo que nos pongan otros países. Y ahí sí que no vamos a tener ni una opción. Entonces, no sé, ustedes tienen problemas en Aysén que nadie más tiene en el mundo. Imagínense a alguien en Egipto, en la mitad del desierto del Sahara, no está expuesto a la geografía y a los problemas productivos, no sé, estoy hablando de cualquier cosa que tengan ustedes allá. Entonces ustedes tienen problemas debajo de la nariz que no todas las regiones del mundo tienen. No sé cómo, digamos, pero hay que ser muy creativos. Miren lo que tengan ahí debajo de la nariz y sean creativos y crúcenlo con esto y no sé, algo saldrá de eso. Si somos seres humanos, si nosotros estamos a cargo de esta cuestión también. Si estas máquinas nos molestan, las pateamos, como dije yo al principio, o las desconectamos. Entonces, aquí los que mandamos somos nosotros. ¿Ya? Así que no tengo respuesta, pero es solamente una invitación a buscarla. ¿Ya? O queda abierta la interrogante en rigor. Quizá en un futuro seminario haya más certeza. Bueno, Pablo, muchísimas gracias de verdad. Démosle un último aplauso a Pablo antes que se desconecte. Ha sido una gran presentación. Muchas gracias, Pablo, por tu participación y éxito. Ojalá algún día te veamos por acá también. Ojalá, sí. Muchas gracias. Chao.